Muy buenas tardes, don Agustín. Muy buenas tardes, don Juan. Buenas tardes. Doctor en Historia y académico correspondiente de la Real Academia de Historia, Agustín Rodríguez es un destacado especialista en historia naval española, así reconocido además con galardones como la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, que lo ha recibido en 2 ocasiones. Tiene en su haber más de 40 libros, cientos de artículos y de colaboraciones sobre temas navales. Bueno, así por citar solamente los que podemos encontrar en una ojeada rápida en bibliotecas o librerías, citemos En la estela de Colón, Carabelas y singladuras del capitán Etayo. Otro libro suyo es La primera vuelta al mundo, 1519-1522, un libro extraordinario. Señores del mar, los grandes y olvidados capitanes de la Real Armada. El León contra la Jauría, campañas y batallas navales españolas 1640-1700, y este que motiva nuestra charla de hoy, el más reciente, que acaba ahora mismo de aparecer, que se titula Urdaneta y el tornaviaje, el descubrimiento de la ruta marítima que cambió el mundo. Bueno, empecemos, si le parece, don Agustín, nuestro acercamiento a Urdaneta a través de sus orígenes familiares y de su formación en los primeros años, porque ya muy joven emerge en la historia, digámoslo así, con 17 años, cuando se enrola en la expedición de Loaysa y Elcano. Vayamos con esos primeros datos que tenemos sobre Urdaneta. Bueno, pues Andrés de Urdaneta nació en Ordicia en 1508, en noviembre, en el seno de una familia muy típica, de navieros, comerciantes, con ribetes de artesanos también del hierro, y como era una familia numerosa, pues, y era un segundón, pues sus padres pensaron dedicarle a la iglesia, y el chico pues fue a estudiar letras y teología, pero como tantos en aquella época buscó otros nuevos horizontes, y aprovechando la vecindad, la cercanía y hasta un posible parentesco lejano con Juan Sebastián Elcano, dejó los estudios y se embarcó como ayudante secretario de Elcano en la siguiente expedición. Elcano culminó la primera vuelta al globo hace ya, pues poco a poco, ya se van acercando el 500 aniversario. Poco tiempo después de esta gesta se empezó a preparar una nueva expedición a las Islas Molucas que atravesaría el Océano Pacífico con García Jofre de Loaysa como capitán general y el propio Juan Sebastián Elcano como jefe logístico. Allí embarcó Urdaneta en 1525 con solo 17 años. ¿Cuál era el objetivo de este viaje, de esta armada que casi congregó a 500 hombres en 7 naves? Bueno, pues era el mismo objetivo que había proyectado Colón o que proyectó Magallanes. Colón lo que iba era buscando el contacto con China y todo el extremo oriente asiático, las especias y todos los productos que tenían. Y Magallanes lo mismo. Este era el primer intento de asentarse en un archipiélago, las Molucas, que eran famosas en Europa por ser las productoras de las especies, de la nuez moscada y el clavo, que entonces alcanzaban precios astronómicos en Europa, tanto por gastronomía como porque se les achacaba remedios médicos que estaban lejos de la realidad, pero bueno, la gente se lo creía. Y bueno, hay que, para entender también lo que viene ahora, quizás sea interesante recordar que un poco la geopolítica del momento, porque Portugal y España, por medio del Tratado de Tordesillas, se dividieron el planeta como quien parte una manzana por la mitad, tal cual, o sea, una raya que partía el planeta, esta mitad para ti y esta mitad para mí. Y a partir de ese momento empezaron a rivalizar en las fronteras que marcaban los límites entre sus dominios, en esa raya, ¿verdad? Bien, entonces, la expedición de Loaysa y Elcano avanza y llega hasta esa franja donde en la parte asiática se encuentran portugueses y españoles. Y bueno, pues ello derivó en una guerra, una guerra entre las Loaysa, en fin, no Loaysa, porque falleció, y Elcano también, entre los que quedaban de la expedición que había partido de 1525, entre otros Urdaneta y los portugueses que estaban en el lugar. Urdaneta, solo sobrevivirían unos pocos, entre ellos Urdaneta, quien tardaría 11 años en regresar
a casa. Bueno, fue una, como se explica muy bien en el libro, don Agustín, fue una expedición catastrófica. Pero aun con todas las calamidades, aquella experiencia sería determinante, decisiva para el futuro de Urdaneta. Creo que vale la pena pararnos en esto. Bueno, pues primero porque hasta la penosísima travesía desde España, contorneando América por el Estrecho de Magallanes y luego cruzando el Pacífico, Urdaneta tuvo la mejor escuela y el mejor maestro para aprender todo lo referente a navegación, cartografía, vientos, mares, y luego en Molucas, en una guerra local, fue una guerra entre los expedicionarios portugueses y españoles, no afectó a los dos estados. Pues resulta que vemos a Urdaneta que, aparte de todos sus saberes, una curiosidad intelectual en todos los sentidos y tal, era una persona muy especial porque con apenas 20 años ya le están nombrando capitán de las tropas en esa guerra, en donde se distingue por el valor y se distingue hasta por la caballerosidad. Bueno, realmente es una figura digna de aparecer en algún relato novelístico o cinematográfico. Es sorprendente, de verdad. De esta estancia en Asia regresa Urdaneta desfigurado. En su biografía, de hecho, José de Arteche le define como un ecceomo, así que podemos imaginar el alcance de lo que pudieron ser esas lesiones. Y además regresa a su tierra acompañado por una hija. La noticia sobre la existencia de Gracia de Urdaneta, la hija mestiza de este navegante, es una de las historias novedosas que cuenta en su biografía. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué se sabe sobre ella? Bueno, la verdad es que se sabe muy poco. Lo curioso es, que define mucho al personaje, es que Urdaneta se enamoró de una chica indígena. La chica se bautizó con el mismo nombre de su suegra, Gracia, y a la niña que nació le volvieron a poner Gracia de Urdaneta. Es curioso que se casara con una indígena y tal. La mujer murió al poco, probablemente de parto o a consecuencias del parto, pero Urdaneta se trajo la hija a Europa. Por cierto, Urdaneta fue después de la expedición de Elcano el segundo que dio la vuelta al mundo. Uh-huh. Y la niña se crió en Ordicia con sus padres y sus hermanos y tal, y se casó en Ordicia. O sea, algo sorprendente de ver la falta de prejuicios y la empatía por encima de cualquier diferencia racial y de cualquier supremacismo. Sí, como hemos comentado en algún momento, don Agustín, otros países colonizadores no tenían costumbre de hacerlo, ¿verdad? No, desgraciadamente no. A pesar de que ahora se alcen a dar lecciones a los demás, sí. La verdad es que tienen muy pocas ganas. Efectivamente, echaban hijos al mundo y allá cuidados. El caso es que, bueno, regresa de este viaje, deja a su hija, como nos acaba de decir, en Ordicia, y en 1538, cuando tenía 29 años, Urdaneta marcha a México. Allí desempeñará distintas responsabilidades de tipo administrativo, militar, durante casi 15 años. Y sin embargo, cuando todo en su vida parecía pues perfectamente encauzado, el hombre va y decide ingresar en un convento y profesar votos como religioso de la Orden de los Agustinos. Yo quisiera preguntarle, porque este es un detalle que algunos biógrafos han supuesto, usted no lo contempla en su trabajo, pero quisiera saber su opinión, el hecho de que, dado que en aquella época los conventos, los monasterios, eran un lugar muy adecuado para el estudio, como lo pueden ser ahora las universidades, quizá la decisión de Urdaneta pudo tener que ver con ingresar en un convento para poder estudiar cosmografía, preparar, avanzar el ideal que tenía él, que era la realización del tornaviaje. Bueno, la verdad es que no sabemos a ciencia cierta el motivo de esa decisión. Hay una cosa que es cierta. Urdaneta volvió de su vuelta al mundo particular cargado de papeles, documentos y observaciones sobre el clima, los animales, las plantas, la gente. Aprendió los idiomas de las Molucas, pero los portugueses se lo quitaron cuando volvió, porque pensaron que eso era información confidencial suya y tal. Sin embargo, era tan buena su memoria que los pudo rehacer en los años siguientes, y con total precisión.
Yo creo que, hombre, la paz del convento pudo tener tiempo para rehacer y sistematizar todos esos recuerdos. Pero además yo creo que se juntó una crisis personal. Había sido destinado por sus padres a la vida religiosa, él se lanzó a las aventuras, en las aventuras, bueno, lo que creo que está un poco desalentado de esa vida, de esas aventuras, de esas ambiciones, y lo que quiere es volver al camino inicial que le habían mandado sus padres, y ya siempre fue un hombre muy honrado, muy desinteresado, y mucho me temo que lo que tuvo fue una crisis de conciencia y de bueno, qué es lo que pretendía haciéndose todas esas aventuras y tal. Y por eso se recluye en un convento de maestro de novicios, porque su formación inicial le valía y todo lo que había leído después y aprendido después. Yo creo que es más bien una crisis personal. Como la hija ya estaba casada y tal, que parece el desencadenante de que ingrese en el convento, creo yo que va más en ese sentido. Uh-huh. Bueno, en todo caso, en 1564, Urdaneta de nuevo toma otra decisión trascendental, abandona la vida religiosa y se embarca en una nueva expedición a Asia. En este caso, una expedición comandada por su paisano Miguel López de Legazpi, que era un destacado funcionario de la administración española en México. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron este nuevo giro de tuerca en su vida? Bueno, Legazpi al parecer era familia de la madre de Urdaneta. Y fue Urdaneta, que no quería el mando, el que le recomendó como el mejor administrador de la futura posesión, lo que luego se llamarían las Filipinas. El proyecto es un proyecto de Felipe II, que insiste en que quiere que la corona española tenga una posesión, lo que habían buscado Colón y Magallanes, cerca de China, cerca de los mercados asiáticos, y el problema es que eso no se podía hacer. Volvía a repetirse un poco la misma problema que con Colón, que llegar a América es fácil, lo difícil es volver. Y con Filipinas y todo Asia pasaba lo mismo. Era fácil llegar desde América a Filipinas, pero era lo que no se había intentado varias veces y había terminado siempre desastrosamente, era el camino de vuelta, atravesando todo el Pacífico, que claro, que es la tercera parte de la extensión de la Tierra, que no hay más que mar, las islas son muy pequeñitas, están muy distanciadas, se había intentado varias veces y siempre había fracasado. Y el que sí que sabía, lo dijo claramente, que él podía volver de Filipinas, incluso hacer volver a una carreta, fue Urdaneta. Pero se reservó el papel de asesor, consejero y tal. El de jefe se lo recomendó a Legazpi. Ahora, antes de abundar en esto que me está señalando, una puntualización, quisiera un matiz, que usted con sus lecturas sobre aquel momento y cómo se organizaban las expediciones, etcétera, lo sabrá perfectamente. La importancia que tenía el paisanaje en la convivencia dentro de los barcos, en el reparto de responsabilidades. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? El Cano Urdaneta Legazpi, todos vascos, pero sucedía lo mismo con los de otras nacionalidades. Sí, claro. Hombre, los vascos son figuras destacadas en los descubrimientos y en la navegación, porque esa era la principal actividad del País Vasco, ha sido durante muchísimos años y todavía lo sigue siendo ahora. Entonces era normal que se destacaran. Llevaban desde la Edad Media subiendo hasta Islandia, detrás de la ballena, detrás de la pesca, sí. Iban a Terranova, eran la gente más experimentada y era lo normal que se embarcaran en todas estas cosas, buscando nuevas oportunidades y nuevos horizontes. Sí, y en este caso, un dato chocante realmente, don Agustín, es que estos dos personajes a los que ahora van a ir a Filipinas en una nueva expedición, Miguel López de Legazpi y Urdaneta, eran para su tiempo casi dos ancianos. Urdaneta tenía sí. Urdaneta 56, sí. Legazpi casi 60. Que sí. En aquellos tiempos eso es algo que no se recuerda mucho. En aquellos tiempos la esperanza de vida de la gente era muy corta. Primero, había muchísima mortalidad infantil.
Y segundo, pasar de los 40 a 50 años era todo un éxito. Y que encima tuvieran los arrestos de embarcarse en esto, pensando lo que significaba entonces una travesía, que solo la falta de higiene a bordo, porque entonces no se conocía, traía epidemias. Estaba descorrupto, la falta de vitamina C, por no comer vegetales frescos y tal, que mataba a la gente, mataba más que todas las tempestades y todas las guerras. Y sin embargo, pero ellos pensaban que tenían algo importante que hacer y lo hacían. Sí. Y más como Urdaneta, que no es que abandonó la vida religiosa, abandonó el convento, pero él siguió considerándose un religioso y no pidió ningún salario ni ninguna recompensa, porque eso estaba fuera de su pensamiento. Él estaba prestando un servicio, estaba ayudando al rey a establecer esa posesión. Él cumplía con su deber y punto. Dos personajes de situación acomodada, porque, ojo, Urdaneta ya estaba en el convento, no tenía ninguna necesidad de salir, pero Legazpi tenía una gran fortuna que la legó a sus hijos y descendientes en México y se fue. No tenía necesidad. Lo hizo porque, yo creo que es por lo que usted dice, que ellos tenían la convicción de que tenían todavía algo que hacer en la vida, ¿verdad? En cualquier caso, Urdaneta, y este es otro aspecto realmente llamativo, Urdaneta se embarca en la expedición con Miguel López de Legazpi, ignorando todavía que el objetivo concreto de la expedición era llegar a Filipinas, lo cual no sabría hasta que se hallaban en alta mar y se abrieron las cartas del rey indicándoles cuál era ese destino, porque de haberlo sabido por anticipado probablemente no se hubiera embarcado. Bueno, es que he dicho que era honrado. Justamente la separación de Tordesillas, si incluía a las Molucas, también tendría que incluir a Filipinas dentro del área portuguesa. Pero los portugueses, contemporizaron y dijeron que Castilla tenía que tener su enclave y tal, y como ellos no se habían tenían ya más de lo que podían abarcar, la verdad es que cedieron un poco. Pero Urdaneta, pensando que seguía vigente la prohibición de Tordesillas, en principio se opone y tal, pero bueno, cumple las órdenes del rey. Sí, por un escrúpulo moral prácticamente, ¿eh? Sí, claro. Y solo lo cumple por eso. Bueno, se asienta Miguel López de Legazpi en Filipinas, allí funda la capital, la ciudad de Manila, pero toda esta obra y todo este esfuerzo hubiera quedado en nada si Urdaneta no hubiera culminado el tornaviaje, es decir, el regreso desde Asia hasta América, atravesando el Pacífico. ¿Cuál fue la clave para que Urdaneta abriera definitivamente esa ruta que parecía en ese momento, pues absolutamente infranqueable? Pues, como he mencionado antes, pasaba, y eso fue un descubrimiento científico importante, pasaba lo mismo que con el viaje a América. Para ir, lo mejor eran latitudes bajas, cerca del Ecuador, ir hasta Canarias, pero luego para volver había que remontar. Y en el Pacífico pasaba lo mismo. Para ir de México a Filipinas, que era muy fácil, pues relativamente cerca del Ecuador y tal, pero luego para volver había que remontar al norte. Y eso es el origen de la presencia muy olvidada en España, pero muy recordada en Japón, de la primera presencia española en Japón. Es curioso. Aunque duró poco y tal, es curioso que en Japón, y de hecho han encargado réplicas a tamaño natural de galeones y de naos españolas para tenerlas en sus puertos como recuerdo de que por ahí pasaron españoles. En Japón, en España casi se ha olvidado. O las predicaciones de los jesuitas, de Francisco Javier, en China, en Corea y en Japón, que es una cosa que en España se recuerda muy poco. No es que volviera en carreta, como él decía un poco ahí a la bilbaína, no es que volviera en carreta, pero verdaderamente el viaje fue muy suave, un viaje que parecía imposible, como ha dicho Eva, un océano que parecía infranqueable, de pronto se abre y él hace el viaje incluso sobrado con días, porque cuando llega a América dice, no, vamos a bajar un poco más para abajo antes de aparcar, digamos, aquí la carreta, ¿verdad? Sí. Bueno, es que realmente la idea era muy buena porque el estrecho de Magallanes, aunque es un gran descubrimiento, era muy poco práctico para ir desde Europa hasta Asia, porque el estrecho de Magallanes es un frío terrible, unas tormentas, el cambio de estación,
Pero en el hemisferio sur las estaciones van al revés, el invierno es julio y agosto, y el verano es con todo el mérito del descubrimiento del estrecho magallanés no era práctico. Y entonces la gran idea de Urdaneta era unir los 3 continentes, partir desde lo que es ahora México hasta Asia y luego de México a España y Europa, que era un camino, aunque duro, mucho más fácil, mucho más corto, mucho menos peligroso por el frío, el hielo, que en la Patagonia no hay nada de comida, que es algo terrible. Y entonces era la vía más práctica. Y una vía, la del Galeón de Manila, que estuvo abierta más de 250 años. Y sí, una vía que unió 3 continentes que hizo posible Urdaneta. Sí. Bueno, y así se abre un periodo de globalización del comercio entre Asia, América y Europa. ¿Qué supuso entonces la apertura de esa ruta para el futuro del mundo? En realidad, así reza el título del libro, el viaje que cambió el mundo. Pues sí, es que había, aparte de las especias y otros productos y tal, pues a Europa llegaron por primera vez a precios menos altos y más asequibles cosas como la porcelana, como la seda, incluso manufacturas de seda, porque los artesanos chinos eran muy buenos. Los mantones de Manila no estaban hechos precisamente en Manila, estaban hechos en China, para que Manila era el puerto de embarque para España. Y así, las medias, por ejemplo, ahora pensamos en mujeres, pero durante mucho tiempo los hombres llevaban calzones cortos, del siglo XVI hasta el XIX, y los hombres gastaban más medias que las mujeres, de otras cosas porque era el tejido más bonito y el único que se adaptaba perfectamente al cuerpo. O sea, el impacto de aquello fue tremendo, no solo en España y Europa, sino también en México, porque se convirtió en el punto de salida y llegada entre 3 continentes. Los productos americanos, que también llegaron a Asia, los productos asiáticos, los productos europeos. Fue realmente toda una revolución comercial, tecnológica, mundial. Y bueno, cuando llegó a puerto Urdaneta, a continuación vino a la península a informar al rey Felipe II de su viaje y acto seguido regresó al convento agustino y ahí acabó sus días con 60 años sin que su hazaña mereciera de demasiados reconocimientos más que los justos. Igual que le sucedió por otro lado al Cano, al que teóricamente sí que le dieron, Carlos V le dio muchas concesiones, pero en realidad nunca llegó a cobrar ni él ni sus herederos, ni otro tanto sucedió con Legazpi. Esta ingratitud histórica hasta estos personajes que si hubieran sido ingleses o franceses hubieran merecido sin ninguna duda otro trato, como hay que verlo. Está en la psicología de las gentes de este país, de las autoridades, de qué, no sé. ¿Cómo se lo explica a usted, don Agustín? Aquí yo creo que se juntan varios factores. Uno de que con frecuencia lo vemos y sigue pasando ahora. Es mejor estar cerca del poder que hayas conseguido el mayor logro a la hora de las recompensas. Sí. Eso por un lado. Cuanto más cerca del poder, aunque no hayas aportado nada, bueno, el relumbrón y la recompensa está asegurada. Y también en el caso de Urdaneta y de otros personajes, pasa también, que en España desconocemos bastante nuestra propia historia y además un defecto muy típico es que nos cuesta mucho reconocer los méritos ajenos. Sí. Y por último, que los méritos de otra persona. Y por otro lado, que lo digo yo siempre medio en serio, medio en broma, que marketing no es palabra española. No sabemos vender nuestros logros, al contrario, la mejor manera es quejarse de todo, decir que todo tal, porque así debe ser que nos sentimos menos inferiores.
Bueno, pues la historia apasionante de Urdaneta es lo que nos explica este libro que recordamos, Juan, tiene como título Urdaneta y el tornaviaje, el descubrimiento de la ruta marítima que cambió el mundo, de Agustín Rodríguez González, editado, recientemente editado, todavía ni se ha presentado siquiera en Madrid, no, se hace la próxima semana, el martes, tengo entendido, editado por La Esfera de los Libros. Uno de los libros que nos narran estas aventuras ocurridas hace ya 500 años. Agustín, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y Juan, buenas tardes a ti también. Buenas tardes, Eva, hasta la próxima. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, don Agustín.